Muy buenas noches, iglesia. Buenas noches, mi pastora, ¿cómo está? Por favor, me avisan si se escucha bien, es que está lloviendo y no sé si de pronto se alcanza a escuchar, si de pronto debo de hablar un poquito más alto. Buenas noches, Dani. ¿Quién más veo por ahí? Buenas noches, Vivian, hermana Isaura, muy buenas noches. Listo. Bueno, ya sé que el sonido está bien, gracias, pastora. Buenas noches, Dani. Bueno, va a dar unos segundos para que se vayan conectando otros. Buenas noches, pastor. Hermano Rubén, muy buenas noches. Bueno, mientras otros se van conectando, yo voy a irme presentando. Para algunos que me tienen presente, otros no. Mi nombre es Mónica Aranda, estoy transmitiendo desde el Valle. Hago parte de los servidores de la enseñanza. Soy servidora de la Iglesia Cristiana de Desarrollo Integral. Y como saben, estamos dando un estudio bíblico de personajes y lugares de la Biblia. Buenas noches, hermano Wilber. José Beltrán, muy buenas noches. Bueno, como saben, estamos viendo personajes y lugares de la Biblia. Yo hoy les voy a hablar de un personaje que se llama Elías. Bueno, ya hay un buen grupito, entonces vamos a darle inicio a la enseñanza. Voy a hacer una oración para que podamos iniciar. Poderoso Padre, te damos gracias, amado de mi corazón, por este tiempo donde podemos deleitarnos en tu palabra, en tu escritura. Gracias por los hermanos que se están conectando. Gracias por estos tiempos, por este espacio donde podemos tener esta comunión, donde podemos conocer más de tu palabra, donde podemos recibir todo aquello que tú nos quieres hablar a través de los personajes, a través de los lugares. Gracias, Señor, por esta casa, Desarrollo Integral. Gracias por la revelación, el entendimiento. Gracias por la sabiduría que nos das de tu mano, para que se nos abran los textos y poder deleitarnos con esta escritura tan preciosa, el poderlo compartir con nuestros hermanos. Doy gracias y bendigo a mis hermanos que están dentro y fuera del país. Doy gracias, Padre de mi vida, por nuestros pastores, benditos sean delante de ti. Gracias, Señor, porque nosotros como rocas vivas y tú como el arquitecto, tú que edificas con nosotros tu casa. Gracias, Padre, por el intercambio maravilloso que hiciste por nosotros. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por la obra maravillosa y poderosa de la redención, porque ahora somos hijos y no somos siervos, somos herederos de las grandezas de tu gloria y podemos acercarnos, Padre, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y hallar socorro en el momento oportuno. Bendito sea tu nombre, Señor. Oro para que esta palabra me des esa sabiduría de tu mano para llevar este mensaje claro a mi iglesia, a mis hermanos, para que eso que tú nos hablas a través del profeta Elías, nosotros lo podamos tomar y lo podamos recibir y aplicarlo en nuestras vidas, poderoso Rey. A ti te bendecimos y a ti te alabamos, amado de mi corazón. Amén. Bueno, iglesia, vamos al libro de Primera de Reyes, para que porfa vayamos allí. Mientras, yo les voy hablando de algunas generalidades del personaje que vamos a hablar esta noche. Primera de Reyes,
en el capítulo 17 y nos quedamos ahí. Bueno, de Elías vamos a hablar el significado de su nombre. Un significado es: el Señor es mi Dios, y el otro es: el instrumento de Dios. El nombre de Elías es de origen hebreo. También podemos hablar que el profeta Elías es un profeta del Antiguo Testamento, el cual inicia exactamente en el capítulo 17 de Primera de Reyes, que es donde vamos nosotros a hablar. Inicia desde el reinado del rey Acab. Elías fue tomado por un carro de fuego. Elías no conoció muerte, o sea, eso es algo muy glorioso para nosotros porque es una forma de arrebatamiento, que es lo que nosotros como hijos esperamos en algún momento. Esto lo podemos ver en el libro Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Elías y Eliseo son los únicos profetas que obraron en el milagro de la resurrección. Bueno, esas son algunas de las generalidades que podemos hablar del profeta Elías. Ya estando ubicados allí, les voy a hablar del contexto del tema que vamos a hablar para que entendamos un poco mejor. Como pueden ver, más atrasito del capítulo 17 vemos que dice el reinado de Acab, y este es un personaje muy importante porque, como les decía ahora, desde el reinado de Acab es donde inicia el ministerio profético de Elías. ¿Qué podemos hablar de este rey? Es un rey que está en el séptimo reinado de una cadena de reyes que solamente saben hacer lo que no agrada delante de los ojos del Señor. Todos esos 7 reyes hicieron totalmente lo que desagrada al Señor, no lo honraron, no guardaron su palabra, sino totalmente lo contrario. Pero este rey Acab fue el que fue más allá, ¿sí? Este rey tomó como mujer, como su reina, a Jezabel, una reina que estableció culto, que estableció adoración a otros dioses, ¿sí? Se habla mucho de Baal, de este dios pagano. Esta mujer promovía mucho la adoración a este dios, entre comillas, este dios pagano, y tenía sus profetas. Pero no solo eso, sino que ella también fue la que causó muchas muertes, la que mandó a matar muchos profetas del único y verdadero Dios, que es nuestro Señor, ¿sí? El rey Acab le hizo altar a Baal, le hizo una imagen provocando la ira de Dios, del Dios de Israel, de nuestro Señor. Y es justamente en este momento donde viene el profeta Elías y trae una palabra enviada por el Señor. El Señor le envió a Elías a profetizar una sequía y se la dijo a este rey. ¿Por causa de qué? De que él había provocado la ira de nuestro Señor. Y por causa y consecuencia de su maldad, ¿sí? Esta palabra que el Señor mandó es de una sequía que va a venir sobre toda la tierra, y el profeta dice que esa sequía solamente va a menguar solo por su palabra, o sea, Dios la causa y y el mismo Señor es el que vuelve a traer el agua. Pero bueno, estamos en el momento donde está la sequía. En ese momento empieza a escasear los alimentos, empieza a aumentar el hambre, la necesidad de todas las personas, ¿sí? Entonces, justamente en este contexto es donde vamos a nosotros a leer desde el versículo 8 hasta el 24, pero entonces vamos leyendo versos por versos.
Primera de Reyes, capítulo 17, iniciando con el verso 8, teniendo presente el contexto de la palabra que el Señor envió para este tiempo, de la sequía que ya se estaba viviendo y de la necesidad que había en toda esa tierra. Vamos a hablar de tres cosas que el Señor nos habla a nosotros de Elías, cosas que nosotros podemos tomar de este profeta para nuestro tiempo. Entonces, bueno, iniciamos leyendo el verso 8, el 8 al 10. Vino luego a él ¿quién? A Elías, palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Sí? Bueno, en esos versos vamos a hablar de la primer cosa que el Señor nos habla a través de Elías, que yo la he llamado un corazón dispuesto. Porque nosotros aquí podemos ver cómo Elías tiene sus sentidos muy dispuestos ante la palabra del Señor. Aquí el Señor, ¿qué le dice? Ve a Sarepta, y Elías, ¿qué hace? Se levanta y va, sencillo. Él está atento a las palabras de su Señor, no pregunta cómo, cuándo ni para qué, sino que él simplemente escucha la palabra de su Señor y atiende a la palabra de su Señor. Eso muestra el corazón dispuesto que tiene Elías para la palabra de su Señor. Él actúa conforme a la voluntad de aquel que lo llamó y de aquel que lo capacitó. ¿Sí? Eso es lo primero que nosotros podemos ver del profeta Elías. Aquí continuamos leyendo los versos desde el 11 hasta el 16. Y dice así: y yendo ella, quien la viuda, a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Verso 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Verso 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14. Porque, aquí es donde viene la palabra del Señor, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. ¿Qué quiere decir? Que aquí se dio la multiplicación tal cual como el Señor lo dijo. Bueno, dejamos allí y acá pasamos al segundo punto, que yo lo he llamado un mismo lenguaje por la palabra. Nosotros en estos versos que acabamos de leer podemos ver cómo Elías no duda de las palabras de su Señor. El Señor le dice: levántate, ve a Sarepta, que allí he enviado una viuda que te sustentará. Pero la sorpresa es que cuando Elías llega donde la viuda no le tiene manjares servidos, la viuda no está en abundancia, muy por el contrario, esta mujer está en una situación muy difícil, pasando unas necesidades impresionantes, al punto de ella de decir: voy a preparar este último bocado y me voy a echar a morir con mi hijo.
Y a esta mujer fue que el Señor mandó a Elías para que le sustentara. Pero nosotros podemos ver que Elías no se angustió, Elías no dudó, sino muy por el contrario. Elías le dio palabra a esta mujer. Él simplemente le dijo, no temas, haz como has dicho, ¿sí? Entonces eso es algo que nosotros como iglesia podemos ver cómo él le enseña a ella a tener esa confianza, a tener esa dependencia de Dios, ya que si nosotros tenemos presente el contexto, esta mujer está en un entorno donde la adoración es para un dios pagano, para Baal. Es muy probable que esta mujer quizás haya escuchado hablar del Dios de Israel, pero no lo conocía, no tenía la experiencia, no tenía la intimidad y la relación con Dios, simplemente quizás lo había escuchado hablar en algún momento, pero lo que ella conocía era otra cosa, y aún así, esta mujer dio un paso de fe, la cual hizo como Elías le dijo, y pudo ver el milagro de la multiplicación, dando lo único que tenía. O sea, no era que ella tenía otra opción, no, ella dio un paso de fe inmenso porque dio lo único que tenía. Y cuando ella dio este paso de fe, pudo ver el milagro de la multiplicación. Y si nosotros leemos un poco, nos damos cuenta que esta sequía duró mucho tiempo, 3 años y 6 meses. Entonces, imagínense todo ese tiempo donde esta mujer tenía esa abundancia y tenía harina, no le cesaba su aceite, mientras otras personas estaban en una situación de carencia impresionante. Podemos ver que Dios no le dijo a Elías desde un comienzo, Elías, yo lo voy a mandar donde una mujer, pero ella, cuando usted llegue, ella no va a tener mucho que brindarle, pero tranquilo, confía en mí que yo le voy a multiplicar lo que ella tiene. No, ni Elías tampoco tenía necesidad de eso, porque la confianza y la dependencia que él tenía en el Señor estaba muy por encima de lo que sus ojos naturales podían ver, ¿sí? Él vio esa situación, pero eso para él no fue impedimento, sino que él siguió caminando en fe, con su corazón dispuesto a la palabra de su Señor. Elías le dio esta palabra a la viuda y así mismo fue hecho. Entonces, podemos ver cómo esto para nosotros como iglesia es muy importante, porque el Señor todo el tiempo nos está dando su palabra y nosotros como iglesia, la palabra del Señor es aplicable para todos los momentos, para todas las circunstancias y los aspectos de nuestras vidas. En nuestra familia, en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestra misma fe. Nosotros debemos de tener este corazón como Elías, que aunque nuestros ojos naturales no vean lo que el Señor nos ha dicho, lo que el Señor nos ha inquietado en su momento, nosotros lo vamos a ver, ¿sí? Así como Elías cuando él llegó, no vio que como eso, que la ayuda le iba a sustentar muy bien, como que estaba mal, pero luego llegó esta abundancia y llegó la multiplicación. Así mismo es para con nosotros, ¿sí? Cuando nuestros ojos naturales no lo ven, nosotros ¿qué hacemos? Permanecemos hablando, así como Elías. ¿Elías qué hizo? El Señor, Dios de Israel, ha dicho esto. Él lo único que hizo fue dar palabra. Cuando la viuda le dijo, no, es que yo nomás tengo un poco de harina y un poco de aceite, Elías ¿qué le dijo? Palabra. Y esto muy aplicable para nosotros como iglesia. Nosotros permanecemos hablando el mismo lenguaje de nuestro Señor, ¿sí? Porque cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la creemos en nuestro corazón y la confesamos con nuestra boca, estamos abriendo puertas para manifestaciones, para milagros, para que fluya la gloria del Señor sin que nosotros mismos estemos poniendo obstáculos o estorbos para las manifestaciones de la gloria del Señor. Así como el aceite no menguó, ni la harina escaseó, así mismo es la palabra que el Señor nos ha dado cuando nosotros permanecemos y caminamos en fe.
¿sí? Bueno, nos quedamos en el verso 16, ¿cierto? Vamos a continuar leyendo el 20. Y aquí yo les voy a poner un poco en el contexto, ya que nos vamos a saltar 3 versos. Aquí, ¿qué ha pasado? Pasa que el hijo de la viuda enfermó, y enfermó muy gravemente a tal punto que murió, ¿sí? Entonces, la viuda estaba bastante sumida en su dolor, como es de entender, una pérdida de un hijo. Y ella, en este dolor, en esta situación, lo primero que pensó es que la causa de la muerte de su hijo era la presencia de Elías en su casa. Entonces ella pensó, no, llegó este servidor del Señor, este hombre, y por causa de que él está acá, el Señor ha hecho memoria de mis inequidades, de mis pecados, de todos los errores que yo he cometido, y por eso murió mi hijo, ¿sí? Entonces, vamos ahí en ese contexto. Y leemos el verso 20. La viuda está sumida en su dolor por la muerte de su hijo, creyendo que el causante es la presencia de Elías en su casa. Entonces leemos el verso 20. Y clamando a Jehová, Elías es el que clama al Señor. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo, ¿sí? 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Verso 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Verso 23. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Vamos a leer hasta ahí. El verso 24 lo dejamos de último. Bueno, aquí vamos a hablar del tercer punto, que es el último, que lo he llamado un clamor que vivifica. Un clamor que vivifica. Elías clama y ruega. Elías clama al Señor por la vida del hijo de la viuda. Elías clamó a quien es la fuente de vida, ¿sí? Porque Dios es el que tiene ese poder de dar vida a lo que está muerto, y Elías lo sabe muy bien. Entonces Elías clama y ruega al Señor. Elías tiene poder en las palabras por causa del respaldo del Señor, ¿sí? Porque si las palabras de Elías fueran meramente de Elías, pues ahí no pasaba nada. Pero ¿por qué tenía poder Elías en las palabras que él decía? Porque tenía el respaldo del Señor, ¿sí? El Dios de Israel estaba con Elías, atendía a su clamor. Elías no se olvidaba de la dependencia de su Señor. Él no se olvidaba de quién es la fuente de poder y de quién es la fuente de autoridad. Sin el Señor no serviría de nada las palabras de Elías, ¿sí? Elías podía rogar y clamar todo lo que quería, pero si el Señor no estaba con él, pues no pasaba nada. El poder es el poder es el respaldo, el poder es que esta voz de Elías, este clamor de Elías para el Señor es muy cercano. Pero ¿por qué? Porque el Señor atiende de esta manera la voz y el clamor de Elías. Porque esta voz de Elías era muy conocida para el Señor, ¿sí? Al igual que la del Señor para Elías, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hay comunión, cuando hay identidad, las palabras y nuestra voz es muy cercana, es familiar, es conocida a nuestro Padre y la de nuestro Padre para nosotros.
hay comunión, hay relación. Y esto, como fruto, va a dar un mismo lenguaje, ¿sí? Podemos ver que las palabras de Elías en todo momento es las palabras que el Señor mismo le ha dado. Elías camina conforme a la palabra que el Señor le da, sin dudar, reafirmando y caminando en la palabra del Señor mismo. Esto pasa también mucho en las relaciones naturales. Cuando nosotros, bueno, en uno como hijo, como hija, uno se sorprende muchas veces diciendo las palabras de los papás, los dichos de los papás, los chistes de los papás. Si tiene una amiga, un amigo, se le pegan dichos, se le pueden pegar gestos, muchas cosas. Y esto es por causa de la relación, por causa de pasar mucho tiempo con la persona. El Señor me trae a memoria hace mucho tiempo que el pastor nos daba una enseñanza que hablaba cuando nosotros quedábamos calladitos, cuando nos levantábamos y amanecíamos con las marcas de las prendas, de las telas. Y esto a nosotros como hijos de Dios nos ha de pasar con nuestro Señor. Cuando pasamos mucho tiempo así con el Señor, nosotros vamos a quedar con las marcas, con esa palabra, con todo lo que el Señor nos habla, nos revela, nos transforma en nuestro carácter, en nuestra forma de hablar, en nuestra manera de vivir. Esto pasa por consecuencia de comunión y de intimidad. Un mismo lenguaje es el fruto de la comunión y de la intimidad con nuestro Señor. Con base a lo dicho, yo tengo dos preguntas para nosotros como iglesia, ¿sí? Nosotros mismos lo cuestionamos y nosotros mismos nos lo respondemos. Y es, ¿reconoces tú la voz de tu padre cuando te habla? Y la otra es, ¿qué decides hacer cuando escuchas su voz? ¿La atiendes, no la atiendes, caminas en ella, no caminas en ella? ¿Sí? Cada uno la responde. Claramente, las respuestas de Elías fueron muy buenas. Él siempre estuvo dispuesto a llevar el mensaje como un buen profeta, ¿sí? Nosotros sabemos que el profeta eso es lo que hace, llevar una palabra para algún lugar, para algún momento, alguna persona específica de parte del Señor. Elías caminó con una fe radical, con una postura firme, la cual en este caso llevó a una mujer a ver esa fe práctica, la cual es notoria en su forma de vivir y de hablar como la tenía Elías. Ver cómo un mismo lenguaje y cómo las palabras de Elías eran las mismas palabras de su Señor. Y contaba con el respaldo del mismo, de cómo el Señor atendía su clamor. A tal punto que nosotros podemos ver en el verso 24, que es el ultimito, que dice así: esas son palabras de la viuda para Elías. La viuda le dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Versículo poderoso. Demasiado poderoso. O sea, yo digo que en lo personal, que para nosotros como hijos de Dios, una palabra que nos digan esto a nosotros, eso es el mejor halago que nos puedan dar, ¿sí? Porque ese es el anhelo de nosotros, poder ser de inspiración para otras personas, de nosotros vivir en fe y que personas que están sin el Señor, que aún no le conocen, puedan ver la gloria del Señor en nuestras vidas, que ellos puedan ver, como lo hablamos en los 3 puntos anteriores, que ellos puedan ver en nosotros un corazón dispuesto,
que ellos puedan ver en nosotros un mismo lenguaje y que ellos puedan ver en nosotros vida, ¿sí? Porque Dios no es estéril, Dios da vida, Dios fructifica, Dios multiplica. Y creo que para nosotros como hijos de Dios esto es vital y es lo que a nosotros nos debe de mover y nos debe de animar todo el tiempo, de ser inspiración, de caminar de una manera que lo que nosotros hablamos lo vivamos, no que solamente estemos diciendo palabras, 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 pero nuestra vida no la respalda, a tal punto que mire esta mujer en un lugar donde la adoración es pagana, en un lugar donde se adora a Baal. Ella viene este hombre de parte del Señor y ella puede ver cómo este hombre se sostiene, se mantiene en la palabra que el Señor le ha dado. Y eso es muy, muy bonito y muy esencial para nosotros como hijos. Bueno, iglesia, para concluir, vamos a hablar de este corazón dispuesto de Elías, perdón. Cómo Elías comunicó lo que el Señor le envió al rey Acab, cómo él llevó el mensaje, cómo él era celoso de la adoración de su Señor, ¿sí? Y esto ha de ser de todo hijo de Dios. O sea, nosotros todos nos hemos sorprendido en un momento que nosotros somos celosos con nuestro Señor, así como Él lo es con nosotros, ¿sí? De cómo Elías nos inspira con esa respuesta inmediata. O sea, el Señor le habla y Él no le pregunta nada, Él no le cuestiona, Señor, eso se va a demorar, Señor, pero no voy a tener problemas, Señor, pero no voy a pasar necesidad. No, Él no le cuestiona nada. Él simplemente actúa ante la voz de su Señor. Y así no estorba su propósito en Él. O sea, Él no puso estorbo a lo que el Señor quería llevar a cabo con la vida de Elías. Y esto pues pasa. ¿Qué pasó? Se me pausó el video. Bueno, continúo. Que Elías no le puso estorbo al propósito que el Señor tenía para él. Él no le puso estorbo al mensaje que el Señor le quería enviar para ese tiempo, la profecía de la sequía que el Señor llevó para ese tiempo, la multiplicación, y es que todo es una siembra. El Señor envió a Elías, a llevar esta palabra. Él pudo alcanzar a esta mujer que le conoció al Señor, y esta mujer, quién sabe quién es más. Como nosotros sabemos que eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos esparzamos, como nos reguemos a través de la tierra, como lo decía la hermana Martica hace 8 días, que el Señor lo que quiere es eso, que en todo lugar estemos nosotros regaditos llevando la palabra, que no nos amontonemos en un solo lugar. Entonces, para nosotros, ser luz en medio de las tinieblas es impartir nuestra fe a todo nuestro alrededor, para que así ellos sean llenos como la viuda, ¿sí? Porque la viuda en ese momento fue llena de todo esto que Elías le estaba impartiendo a ella, le estaba impartiendo a caminar en la palabra, a no temer y a saber que cuando nosotros tenemos comunión tenemos el respaldo del Señor en nuestras palabras conforme a las mismas palabras de Él, ¿sí? Porque es la voluntad de Él y no la de nosotros. Saber que la palabra del Señor es verdad en la boca de aquel que le ama, ¿sí? ¿Y quiénes son los que le aman? Pues nosotros, sus hijos. Entonces, esta es la conclusión de Elías, de lo que yo les quería compartir. Espero que
que hayan sido bendecidos, de que me haya hecho entender. Para terminar, vamos a hacer una oración. Bueno, bendito Señor, te damos gracias, poderoso Rey, por esa tu palabra que nos permitiste recibir. Gracias, Padre, porque nosotros, en la dignidad de hijos que tenemos por causa de Jesucristo, nosotros nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia, porque nosotros no somos siervos, nosotros somos hijos, Señor. Y si Elías como siervo logró ser tan humilde delante de ti, logró ser con ese corazón dispuesto, llegó a tener tu mismo lenguaje y a saber a quién clamar, a saber quién es el que da vida, quién es el que imparte aliento, cuánto aún más nosotros, que tenemos un libre acceso, que nos podemos acercar ante el Rey sin temor, con confianza, sabiendo que tenemos un sacerdote fiel, justo. Gracias, poderoso Padre, por este tiempo. Gracias por tu escritura maravillosa, la cual hacemos bien en estar atentos. Gracias por todo lo que nos has enseñado en estos tiempos, por los personajes, por los lugares. Gracias, Señor, por nuestra iglesia, por nuestra casa, por nuestros hermanos que disponen de su tiempo para sentarse a recibir las buenas nuevas, porque sabemos, Señor, que necesitamos de ti todos los días de nuestras vidas, que nosotros, como cultivo de Dios, que tú nos riegas, que tú nos cuidas, que tú nos vigilas. Sabemos, Padre, que tú eres el que nos da vida, tú eres la vid verdadera y que separados de ti nada podemos hacer. Sabemos, Señor, que tú eres nuestra confianza, tú eres nuestro disfrute, tú eres nuestro deleite, Señor, que tú te deleitas con nuestras oraciones, tú te deleitas con nuestros tiempos para contigo, que tú, Señor, estás todo el tiempo atento ante nuestro clamor, que tus ojos están sobre los justos, sobre los que te aman y dan gloria a tu nombre. Gracias, bendito de mi corazón, por tus manifestaciones maravillosas, porque podemos contar con tu cobertura, con tu intervención en los asuntos de nuestras vidas. Gracias, poderoso Señor, porque nosotros somos tu casa, nosotros somos tu habitación, y oro, Padre, para que nosotros tengamos siempre, Señor, en alta estima los tiempos donde podemos recibir tu palabra, donde podemos ser nutridos, donde podemos conocer aún más tu voluntad, aún más tu palabra, ser llenos de tu gracia y poder así, en comunión contigo, ser de inspiración para otros, sabiendo que no tenemos un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y de dominio propio, saber caminar conforme a lo que tú nos llamas, conforme a lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor, tener siempre ese corazón dispuesto y siempre ser enseñables a todo lo que tú traes a nuestro corazón. A ti, Padre, te bendecimos y te glorificamos, amado Rey. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de compartir tu palabra. Gracias por los dones, por los talentos. Y seamos nosotros, Señor, hallados fieles en todo aquello de nuestra mayordomía. Que seamos desarrollándonos íntegramente en nuestro tiempo, en nuestro talento, en nuestros tesoros, sabiendo que nada es por mérito propio ni por esfuerzo propio, sino que nosotros solamente somos administradores de las riquezas y de la gloria que tú nos das. Bendito eres, poderoso Jesús. Amén. Amén. Bueno, iglesia, voy a darles unos anuncios. Recordarles el sábado a las 6 de la tarde la reunión por Meet para los que estamos por fuera de Bogotá. El domingo a las 8 de la mañana en la reunión presencial en Cafán, que confiando en el Señor por allá nos vemos. La recomendación que siempre se hace de ir más tempranito, 7:30 o antesito,
por el tema de que se llena muy rápido el parqueadero. Recordarles los martes en Cavando Zanja, reafirmando la palabra. Los miércoles con la semilla de crecimiento y los jueves nuevamente con el estudio bíblico con algún otro compañero. Bueno, iglesia, eso es todo. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Chaitos.